Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos Cámara Peruana de Comercio Exterior. Les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales eh, sobre el curso Finanzas para no financieros, dictado por Joel Fernando Ayarza Carbone, MBA, Magíster, licenciado en Administración, gerente en Excor Perú, en Grupo Internacional y Constructores Perú. Bueno, en esta ocasión vamos a analizar la unidad 3 a más detalle en lo que es estados financieros, composición, situación financiera y todo el tema de flujo efectivo que hemos estado tratando en las clases anteriores a más detalle. El tema de las finanzas, el tema de los negocios, que existen, dice, las medidas de desempeño empresarial y esto es justamente estos indicadores financieros, que es la clave de la dirección de las empresas eh, y que es importante también que sepamos todos en general, financieros o no, nos tendamos a lograr comprenderlo un poco más, este detalle de las finanzas. Por tanto, la información financiera, hemos dicho que refleja los estados financieros, los cuales muestran la situación, el desarrollo financiero, a dónde hemos llegado como empresa, como consecuencia, tanto cuantitativa y cualitativamente, que es esta clase que también vamos a desarrollarlo, la gestión financiera. El objetivo entonces en esta clase vamos a desarrollar las necesidades comunes de los usuarios de utilizar los estados financieros, para qué son útiles, para evaluar, diagnosticar la administración, un diagnóstico integral que permita evaluar y saber cuánto de rentabilidad podemos tener, cuánto de solvencia podemos tener como empresa o como familia, como persona, como capacidad de crecimiento, también evaluarnos. Y eso es importante, eh, que decíamos en la clase anterior también. Nosotros como personas también debemos ver la capacidad de crecimiento, decíamos entre el 20 al 30% anual. Eso es un remanente interesante que hay que manejarlo para saber si estamos bien creciendo económicamente también, como personas o como familias. El objetivo entonces es la obtención de los elementos de juicio para evaluar la situación financiera y los estados de resultados de la operación y de la evolución en el tiempo, las tendencias. ¿Qué tendencias ahora nos revelan en este post pandemia, eh, entrando una situación económica difícil, que cada 70 a 100 años sucede? Y nos tocó en esta época, nos va a tocar pasar una época bien difícil económicamente, entonces es importante ver las tendencias. Bueno, los usuarios de los análisis financieros, de los administradores, todo ello, los usuarios que entran en esta observación de los cambios importantes, significativos, en razones y tendencias para tomar medidas correctivas y de manera oportuna para las empresas. Entonces, en esta adecuada interpretación, el ejercicio financiero y de los directivos como administradores, ¿qué solicitamos? Solicitamos acciones oportunas, eficaces en casos de detectar algún problema. O sea, con nuestra interpretación hacemos eso. También organizamos los datos para relacionarnos con los valores anteriores, con los estándares externos de la empresa o de las familias, etcétera, y también para descubrir las causas o efectos de una situación detectada mediante el análisis de los indicadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que identificar puntos fuertes, débiles, con el propósito de aprovechar oportunidades y corregir problemas actuales o potenciales, que es en este caso, ¿no? Lo que tenemos que hacer a partir de este momento, de este año 2020, lo que tenemos que tender es ver nuestros puntos fuertes y débiles para aprovechar oportunidades y corregir problemas.
que es todos vamos a tener, todos los vamos a pasar. Eso está ya incifacto. Entonces tenemos que ya adecuarnos a la nueva economía, a la nueva era, al nuevo 2020, que es un reto para las empresas, para las familias, para las personas, pasar este post pandemia, una crisis económica muy grave, muy fuerte a nivel global, no es solo a nivel Perú o Latinoamérica, no, esto va a ser a nivel global, está siendo ya a nivel global, es un punto de quiebre y agosto ya se nota ese momento, ese quiebre. eh, Hay muchos despidos, muchas empresas que pues, si no saben esta situación financiera manejarlo, obviamente van a quebrar, van a pasar a cerrar negocios, cerrar empresas, quebrar economías. Entonces tenemos que saber, por eso, maximizar el valor de nuestra empresa, saber decisiones de financiación, de inversión en estos momentos. Para ello, el análisis financiero nos pide, sobre todo, dividir el tema cualitativo y cuantitativo, que es lo que vamos a hacer en estas clases en los estados financieros. Mucho hablamos del tema análisis cuantitativo o cualitativo, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos trabajar? El análisis cualitativo de la empresa consiste en el estudio de todos los factores o elementos no son medibles numéricamente, o sea, no es un número, sino es una calidad, por eso es calidad cualitativa, viene por un tema intangible, no numérico, pero de vital importancia para la toma de decisiones. Por, por ejemplo, el aspecto de antecedentes de la empresa o de la persona, de la producción, de las características de la fecha de constitución, del objetivo social, de los socios que lo conforman, de cómo llevan su administración, sus líneas de producción, de productos, su asistencia tecnológica, que es importante ahora ver cómo trabajamos este tema tecnológico, de los procesos, de los materiales, manos de obras, que es cada uno distinto, ¿no? Porque empresa tiene distintos trabajadores, distintos personales, distintas manos de obra, y eso también tiende a llevarlo a cabo de cómo estamos trabajando con nuestros trabajadores, con nuestras familias, etcétera. Las mismas instalaciones, cómo son. Entonces, todo eso que no es medible numéricamente es un análisis cualitativo de la empresa. Entonces, en los aspectos de mercado, el mercado es distinto para nosotros, para una ciudad a otra, una región a otra, un distrito a otro, es muy distinto. Los planes también que tenemos son muy distintos, los proyectos de igual manera. Y las características de segmento, competencia, mezcla de mercadotecnia, las marcas, la expansión, consolidación, la diversificación, que ahora tenemos que trabajar en eso, la reestructuración sobre todo. Empresa que no se ha reestructurado en esta época, post pandemia, prácticamente desde marzo, prácticamente es lo que están sufriendo muchísimo más. Empresas que ya nos hemos reestructurado, ya nos hemos modernizado a la nueva era, a la nueva economía, obviamente tenemos mejores características o perspectivas. ¿Ok? Entonces, el análisis cuantitativo de la empresa es una revisión minuciosa y detallada sobre la información financiera de la empresa que consiste en una serie de pruebas matemáticas y numéricas, porque simplemente ya entra el tema cuantitativo, numérico, matemático, que tiene como objetivo siempre servir como parámetro para diagnosticar ese perfil financiero que necesitamos. Y como veíamos en la clase anterior, el tema vertical, horizontal, realizar el análisis cuantitativo, existen dos tipos de métodos que no son precisamente limitados. ¿Ok? Entonces, eso siempre tomarlo en cuenta. La interpretación. Esa interpretación que es una serie de juicios personales relativos al contenido de esos estados financieros, basada en el análisis, la comparación y con la finalidad de identificar las fuerzas, debilidades, las áreas de oportunidad para informar el desempeño anterior y su postura financiera
para el futuro. Eso es lo que tenemos que tender de ahora en adelante, ver otras nuevas oportunidades, quizá oportunidades con la tecnología, como en este momento de capacitarse vía electrónica, que es mucho más fácil, desde casa, etcétera, y oportunidades de ese tipo con la tecnología, que es lo que vamos a tener que trabajar en todos los sectores y tenemos que ver las fuerzas y debilidades que se aunan a trabajar con el tema de oportunidades que nos va a dar la nueva economía o la nueva era, que le digo yo, económica 2020 hacia 2000. De este método está en función de los signos vitales como nosotros, como los seres humanos, tenemos con el oxígeno, por ejemplo, en estos momentos. De la empresa también sería su oxígeno, la liquidez, la eficiencia operacional, porque es lo que ahorita, si no tiene una empresa liquidez o eficiencia operacional, eh, quiebra, ¿ok? Cierra, ahí liquida. Entonces es importante su seguridad y rentabilidad también. Si no tuviera rentabilidad, pues obviamente en estos 4, 5, 6 meses ya se notaría, ya tendría que pagar sueldos, alquileres, locales, mantenimientos y obviamente su capital, su rentabilidad sería menos cero. Y pues obviamente en 6 meses, 8 meses, ni las líneas aéreas más grandes del mundo, ni los barcos, ni los yates más importantes, las empresas de alta tecnología han podido sobrellevar o sobrevivir en este momento de rentabilidad, sino esos signos vitales de eficiencia operacional. Entonces los métodos verticales, razones simples, razones estándar, causas de efectos, porcientos integrales, esos son los métodos verticales que normalmente están en vertical. Razones simples serían los indicadores de ratios financieros que se expresan en relación matemática entre magnitud y otra, exigiendo dicha relación sea clara, directa, comprensible, para que se pueda obtener información, condiciones, situación, que detecte mediante la simple observación de los componentes individuales en la ración financiera. Y estas razones financieras podemos clasificarlas simples por su origen, estáticas, combinadas, dinámicas, y por su aplicación serían estas, las que ya hemos tratado en las clases anteriores: liquidez, solvencia, endeudamiento, actividad, rentabilidad, mercado. ¿Qué es importante? Sí, y quizá lo vamos a tomar un poco más en cuenta, también para desarrollarlo un poco más a detalle. Sobre todo la liquidez, solvencia, cómo está el endeudamiento, cómo está la actividad misma. Hay actividades que todavía no se activan en nuestra economía y pues hay que ver cómo trabajar en ese sentido. Razones de liquidez se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Lo anterior está asociado siempre a la facilidad con que activo es convertible en efectivo o tenemos para convertirlo en efectivo. El circulante, la habilidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo, máximo en un año, decíamos, medida de pasivos circulantes que están cubiertos por los activos circulantes. Entonces, todo este tema, efectivo, valores negociables, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, documentos por pagar, gastos devengados, todo eso es ya también pasivo, y activo sobre pasivo nos da el ratio o la razón circulante. En esta interpretación decimos por cada peso de pasivo a corto plazo, la empresa tiene un N en peso de activo circulante. Lo más importante es que sea mayor a 1, igual a 1 no es tan solvente, menor tampoco.
La razón rápida, la prueba ácida, esa que te permite decir que ya es lo que tienes, lo que en realidad es lo que uno puede medir de inmediato, su capacidad inmediata de pago, es activo circulante menos el inventario sobre los pasivos que uno tenga. Por cada peso N, la empresa tiene N pesos disponibles, siempre tiene que ser mayor a 1, igual a 1, ya el 1 no es líquido, no tendría mucho sentido, y igual menor tampoco. Entonces, la rápida, la que tenemos que saber a corto plazo en estos momentos de crisis, cómo estamos, si podemos, si no podemos, cómo vamos en el activo de prueba ácida. Las razones de la actividad se refiere al grado de actividad con que la entidad mantiene los niveles de operación adecuados y que sirve al usuario para evaluar los niveles de producción o rendimiento de los recursos a ser generados por los activos empleados por la entidad. Quiere decir, este grado que mantiene esa operación y sirve para su producción, por ejemplo, en el tema de transportes, que estamos viendo en estos momentos cómo está la crisis, si están logrando o no están logrando los horarios, si están pudiendo sobrellevar el costo de transporte, etcétera, que es importante también verlo cómo está la actividad misma. ¿Ok? Rotación de inventarios indica las veces o la velocidad que el inventario se renueva mediante la producción y se vende nuevamente o se almacena. Este ratio o esta rotación es lo que tendríamos que ver hacia dónde tender, qué productos, qué servicios son los que más podrían rotar en este momento de crisis o post-crisis a fin de tender hacia esa rotación de inventarios, nuestros productos o servicios o nuestra propia compañía o nuestro servicio como persona para lograr ver en ese sentido hacia dónde rotamos nuestro costo de venta sobre el inventario. Y mientras sea este mayor, es mucho mejor. La empresa se transforma en una rotación importante de inventario, que es lo que la tendencia va a ser la economía nueva, tecnología, servicios de este tema, podrían trabajar con nosotros. El plazo promedio de inventarios indica los días del inventario que se convierte en ventas. Esa convertibilidad que decíamos en las clases anteriores, 360 sobre rotación de inventario. La empresa se transforma su inventario en ventas en días del periodo, siempre 360, no 365, porque ya sabemos por qué, por los años bisiestos, etcétera. El periodo promedio de cobranza evalúa la capacidad de la empresa en días para cobrar las ventas a crédito y que esto es de manera oportuna. Esto es en estos momentos lo que quiebra o no una empresa en cantidad de promedio de cobranza que uno tenga, cuentas por cobrar, sobre las ventas anuales. La empresa tiene que tener esa cartera de cobro o prácticamente llevarlo a un nivel muy bajo. Mientras menor sea este momento de cobranzas, mucho más liquidez va a poder sobresalir, va a poder llevar casi todo en efectivo. Eso es lo que tendríamos que tender. El periodo promedio de pago evalúa la capacidad de la empresa en días para pagar sus compras a crédito de manera oportuna. Esto la empresa tarda en pagar a sus proveedores, esto hay que trabajar muy bien, cuanto menor sea, es mucho mejor, porque tenemos que promedio de pago importante para las empresas con las que trabajamos, nuestros proveedores, que son prácticamente nuestro apalancamiento. Rotación de los activos totales. Mientras más es el grado de efectividad en que la empresa utilice esos activos para generar ventas, mucho mejor. Entonces tenemos que lograr la rotación de nuestros activos, ventas sobre activos totales, pues la empresa invierte en los activos y esos activos tienen que rotarnos en ventas, sobre todo en este momento invertir en activos que generen rentabilidad. Ya hemos dicho, activo no es comprar una casa por comprar o un auto por comprar. Activo es que si es una casa, te rinda una rentabilidad mensual, diaria, semanal, alquilándola, yo qué sé,
usándola un pedazo, un espacio del local para que te genere. Igual un vehículo que te genere, ¿no? Que esté, los vehículos parados normalmente están el 90% del tiempo de un día entero, solo usamos el 10% del vehículo. Entonces, 90% o 95% del tiempo de un vehículo está parado y no te está rindiendo. Eso es lo que uno tiene que ver para comprar activos realmente. Rotación de los activos fijos. Evalúa la capacidad de los activos de la empresa para generar las ventas y los activos netos menos la depreciación acumulada. Esa depreciación que ahora va a haber algunos instrumentos ahí financieros nuevos del Estado que está dando para que deprecies en 5 años construcciones, para que deprecies en 2 años equipos, y todo ese tema que hay que trabajarlo, hay que saber leyes y todo para sacarle en este momento, como se dice, eh, pues lo que pueda dar el Estado como aporte para salir adelante. Razones de la deuda y la seguridad. Sirve al usuario para examinar la estructura del capital contable de la entidad en términos de mezcla de recursos financieros, la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Ahí tenemos que ver su estructura y capital contable de muchas cooperativas, entidades financieras, que en este momento pues van a retirar también del mercado mucho dinero, las personas, los ahorros, etcétera, y vamos a tener que ver este tema de habilidad de ellos, sus compromisos, sus obligaciones de inversión, etcétera. ¿Cómo se irá en ese caso? También nosotros personalmente, privadamente, empresarialmente tenemos que verlo. Razón de la deuda o el apalancamiento. Este apalancamiento que le decimos es un punto muy importante que tenemos que manejarlo muy bien, con pinzas, sobre todo en esta época, que mide el porcentaje de los fondos totales proporcionados por los acreedores en relación a la inversión total, se refiere a capacidad de la empresa para cumplir compromisos, la liquidez a largo plazo, la deuda pasivo sobre activo. Cuanto menor sea la deuda, es mucho mejor. En estos momentos es primordial, ¿no? Endeudarse, no es, no es bueno, no hay una deuda buena en este momento, ya que va a pasar muchos meses o quizá más de un año para que pueda ser rentable cualquier negocio. Rotación de intereses ganados. Mide la capacidad de la empresa para satisfacer sus pagos anuales de intereses derivados de sus financiamientos, costos, sean a corto o a largo plazo. Es importante la utilidad antes de impuestos entre los gastos por intereses. Entonces hay que manejarlo esto muy bien, capacidad de pago de los gastos financieros en un periodo para ver si es importante trabajarlo con ese esquema. Razones de la rentabilidad. Se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades, sirve al usuario para medir la utilidad, los cambios de los activos que tengamos que hacer, la capital contable y sus propios activos. Eh, es importante, ¿no? Este gráfico, ya compré acciones en Ecopetrol. Eso no es nada, yo ya compré 12 enfermos en el seguro. Y por ello, las razones de la rentabilidad hay que ver cuál nos genera realmente en este momento. Invertir en acciones en petroleras, por ejemplo, difícil que generen una rentabilidad en el tiempo. Eh, Antes el petróleo estaba a $100 el barril, ahora está por los 35 y difícil que se vuelva a elevar muy rápidamente. Tampoco no es que rinda. El costo de producción también está por los 32 o $33 y a $35. La rentabilidad es casi nada comparativamente con todo el proceso que lleva este esquema y todavía la economía
no arranca y no necesita, por ejemplo, petróleo en este caso. Entonces hay que medir, eh, ver qué genera realmente en este momento utilidad. Hay empresas que no generan en este momento rentabilidad y parecieran que sí. Eh, por ejemplo, hay empresas de tecnología que podríamos ver que podría rentar, pero hay que evaluarlo a un aspecto muy particular y muy a detalle. El margen de utilidad bruta mide el porcentaje de la utilidad obtenida por cada peso de venta. Margen de utilidad es utilidad bruta sobre las ventas. Para ver cuánto realmente es nuestro margen de utilidad bruta, hay que saberlo. Cuanto sea mayor, mucho mejor ese margen, porque este es el momento de saber cuánto margen tenemos que tener sobre nuestra utilidad, sobre las ventas que estamos logrando, si no estamos logrando, todo ello. El margen de utilidad de la operación mide la utilidad obtenida por cada actividad principal, por cada peso. Es la utilidad de operación, que también hay que medirlo, cómo está nuestra utilidad de operación para que seamos vedores realmente de lo que está sucediendo en nuestras empresas. El margen de utilidad neta mide la obtenida del negocio por cada peso, la efectividad de la administración, mide los rendimientos generados por las mismas ventas. Entonces, si está realmente rindiendo las ventas, en algunos casos, algunos negocios todavía no nos están rindiendo. Vemos las ventas, pero la utilidad de la venta sobre las ventas mismas y nuestro margen todavía no da como para trabajar. Caso restaurantes, por ejemplo, que nosotros estamos y vemos que todavía, ni con delivery, ni con nada de ello, ¿no? Entonces, rendimiento de los activos totales. Esta razón proporciona una idea del rendimiento global sobre la inversión ganado por la empresa, utilidad neta sobre activos totales que tengamos, ver el total, cómo vamos totalmente, si hay que bajar esos activos para poder subir la utilidad realmente total. ¿Ok? Importante. Rendimiento del capital contable mide la rentabilidad obtenida sobre la inversión realizada de los accionistas. Los accionistas como tal miden ellos su utilidad disponible de la empresa sobre el capital contable común. Eso hay que verlo, cuanto mayor sea es mucho mejor. Ahí las empresas ven que realmente es como un rendimiento de accionista interesante. En algunos casos ha pasado durante años que acciones de líneas aéreas parecía que hubiera una rentabilidad muy interesante, pero era que solamente había una reinversión y no había un tema de tener algo físico, algo que una utilidad disponible y un tema común de ingresos. Entonces eso ha hecho que cruceros enormes, empresas de cruceros, empresas de transporte, que realmente ahora se ve que sus acciones no eran lo que reflejaba, justamente por este ítem. Utilidad por la acción. Esa utilidad de cada acción, la utilidad neta sobre las acciones en circulación, es importante también evaluarlo cómo vamos. Hay empresas en el Perú, empresas mineras, empresas en la bolsa, que también pues se puede ver cómo han ido en estos últimos meses o años. eh, de telefonía, yo qué sé, que hemos visto que realmente tampoco esto se venía bien, la utilidad por acción, y no había el mismo. Razones de mercado. Se reflejan al valor de mercado de una empresa calculada en un accionariado actual de ciertos valores al usuario le sirve porque le permite también desempeñar en cuanto al riesgo, retorno a los inversionistas del mercado, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, Coca-Cola, cuánto Coca-Cola
aún sea una empresa ya grande, igual hay riesgo, pero su retorno sobre inversionistas todavía hay un retorno eh, interesante. Aún así, que es un producto que no es bueno para la salud y todo, pero sin embargo, ahí todavía se maneja razones de mercado. Razones de precio-utilidad muestra la cantidad de los pesos de los inversionistas que están dispuestos a pagar por cada peso de utilidades de una empresa. Este precio, grado de confianza que tienen los inversionistas en el desempeño futuro de la empresa. Ahí podemos ver a Uber. Uber que todavía no trabaja el tema de utilidad, pero es una empresa que sigue invirtiendo, como se dice, quemando dinero para en el futuro desempeñar una proyección a mediano o largo plazo con sistemas deliveries, drones, transportes aéreos, transportes marítimos, etcétera, que está invirtiendo en tecnología y pues por esa razón están dispuestos todavía por cada peso a pagar por el grado de desempeño futuro o, o las empresas Tesla, ¿no? Que trabajan mucho ese tema. Razón precio, valor en libros. Muestra la cantidad en pesos que pagarán en libros de la acción la empresa sus expectativas futuras. Y eso es importante para nosotros verlo, cómo están nuestras expectativas futuras, el valor en libros. Ya les decía, otro ejemplo, Tesla, que es una empresa, una compañía que ha crecido en estos últimos días por la inversión en valor ya en libros, en compra de vehículos eléctricos, se ha metido en barcos eléctricos, en barcos de carga eléctricos, en tecnología aérea, eléctrica y pues hay las expectativas futuras ya en valor de libros ya construidos. Ok, entonces ya eso va entrando a libros y su precio va subiendo. Recomendaciones para el uso de estas razones. La actividad a que se dedica la empresa es importante para la interpretación de razones financieras. Una sola razón o grupo de razones financieras no puede proporcionar información financiera sobre la totalidad de la empresa. Es importante que el analista investigue siempre los guías de las direcciones, que se orienta, etcétera. Muy bien, hasta ahí nosotros. Nuestra, nuestro aporte. Si tuvieran alguna duda, siempre muchísimas gracias. A nosotros, Cámara Peruana de Comercio Exterior, ahí les dejo el contacto, cualquier detalle que ustedes deseen, comunicarnos, preguntar y estamos dispuestos a ayudar en todo lo que es el tema de finanzas para no financieros. Los esperamos en la siguiente clase, que hablaremos un poco más a detalle a nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares, cómo ayudar, cómo ver el post pandemia, cómo trabajar ítems pequeños que quizá no nos han enseñado durante colegio, universidad, y todo eso vamos a estar trabajando en esta época que se viene de estas siguientes clases. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, muy buen día. Un abrazo, bendición.